Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les sustente, mis queridos hermanos y hermanas que escuchan este devocional. Es una bendición, una alegría, un verdadero gusto estar con todos ustedes en este domingo 4 de diciembre de 2022. Feliz domingo a todos, Día del Señor. No se olviden de congregarse el día de hoy, todos los que tengan una iglesia local. Estamos en la serie de devocionales La Visita Esperada, nuestra serie de devocionales de Adviento en esta temporada que celebramos el nacimiento de Jesucristo. Lo celebramos realmente todos los días. Los cristianos que creemos en Él, todos los días celebramos el hecho de que el Verbo se hizo carne, Dios con nosotros en Cristo Jesús. Y el devocional de hoy se titula Vimos su gloria. Así dice el Evangelio de Juan. Es interesante que el Evangelio de Juan no nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús como lo hacen los evangelios de Mateo y Lucas, pero nos cuenta algo mucho más pues anterior, algo maravilloso, el hecho de que el Verbo se encarnó. Dice el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Juan 1:14 nos cuenta la historia de la encarnación, que es la historia de Navidad, pero muchísimos años antes, siglos antes de que existiera el mundo, antes de la fundación del mundo, Dios había decidido encarnarse en Cristo Jesús, y eso sucedió precisamente en lo que celebramos, Navidad. No necesariamente fue el 25 de diciembre, sabemos que la fecha pues no necesariamente es esa, la fecha es irrelevante, lo que celebramos es que Él se encarnó y Él vino entre nosotros, estar entre nosotros, y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el apóstol Juan: vimos su gloria en Cristo Jesús, vimos la gloria de Dios, dice Juan, y nosotros también vemos esa gloria porque Él está con nosotros. Vamos a hablar de esto el día de hoy, así es que vamos a orar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por este devocional. Te pedimos que nos hable, Señor, a cada uno de nosotros. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos estudiando pasajes del Antiguo Testamento que refieren al nacimiento de Jesús. El día de hoy vamos a ir al libro de Éxodo, y les voy a decir la verdad, este pasaje que vamos a leer no necesariamente refiere directamente al nacimiento de Jesús, no es una referencia ni una profecía directa del Mesías. Sin embargo, sí refiere a Jesús de una manera que ahora vamos a estudiar. Es un pasaje interesante porque es Moisés. Se dice que Moisés habla cara a cara con Dios. Dice que la Biblia dice que no hubo otro profeta entre los seres humanos más grande que Moisés hasta ese tiempo, porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. Sin embargo, en ese mismo capítulo, algunos versículos después, se nos dice que nadie puede ver el rostro de Dios, porque Dios es santo, porque Dios es invisible, y nadie puede ver el rostro de Dios y seguir vivo. Así es que es interesante, porque por un lado se dice que Moisés habla cara a cara con Dios, pero al otro lado se dice que nadie puede ver su rostro. ¿Qué significa eso? Vamos a leerlo y tratar de explicarlo, pero sobre todo tener enseñanzas para nuestra vida. Dice así la palabra de Dios. Esto está en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Noten cómo Moisés hablaba cara a cara con Dios, dice la Biblia, pero 6 versículos más adelante, vamos a Éxodo 33, 17 al 23, miren cómo dice. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué es eso que hará Dios? Moisés le dice: quiero que tu presencia esté conmigo, no voy a ningún lugar si tu presencia no está conmigo. Y Dios le dice: así va a ser, así va a ser. Él entonces dijo, Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí es donde conectamos con Juan. ¿Se acuerdan que en Jesucristo Juan dice: vimos su gloria? Moisés dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es interesante que Moisés dice: muéstrame tu gloria, y Dios le dice: te voy a mostrar mi bien. Hay mucho que podamos decir al respecto, pero una cosa interesante aquí es que Moisés quiere ver la gloria de Dios, quiere ver a Dios, quiere tener una experiencia sensacional de la gloria de Dios. No necesariamente está mal, pero Dios le dice: más bien voy a pasar delante de ti todo mi bien.
de tu rostro, voy a pasar delante de tu rostro todo mi bien y proclamaré el nombre y tendré misericordia y seré clemente de quien seré clemente. ¿Qué significa eso? Muchas cosas, pero una de ellas es que conocemos a Dios, mis queridos hermanos, más en lo que Él hace, en las cosas que Él hace, en el desarrollo de la historia de Dios, en cómo ha liberado a su pueblo, en cómo ha hablado a través de los profetas en ciertos contextos en específico, en Jesucristo que vino a la tierra, en nuestra propia vida, cómo Dios se va manifestando en nuestra historia, cómo nos va sustentando todos los días. Lo que quiero decir es que conocemos a Dios en lo que Él hace día a día. Así conocemos a Dios, más que en experiencias sensacionalistas de luces y ruidos, y se conoce a Dios en el día a día. Es como por ejemplo, una relación con mi esposa o de unos esposos. ¿Cuándo se conocen más los esposos? En el día a día, en el platicar todos los días, en el despertar juntos y pasar años juntos. Así es como se forman las relaciones. Por supuesto que el momento de la boda, ese momento, ese día donde está vestida de blanco, está peinada, está maquillada y el hombre se peina por primera vez en su vida y se rasura la barba y se perfuma, es el único día en el año que se bañó y es un momento espectacular. Pero no es ahí donde se conocen, es en el día a día donde se forja esa relación. Algo así creo es lo que Dios está diciéndole aquí a Dios, Dios a Moisés. Sigo leyendo, versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿No nos acaba de decir el versículo 11 que Moisés hablaba cara con Dios? ¿Qué es esto? Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Nos deja con preguntas este pasaje. Es un pasaje hermoso, pero quizá nos deja con preguntas. Déjenme ir paso a paso respondiéndolas, pero sobre todo encontrando enseñanzas a nuestra vida. Número uno, mis queridos hermanos, nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Dice la Biblia que Dios es espíritu, que Dios es invisible, dice Colosenses, que Él es el Dios invisible y que nadie puede ver su rostro. Y de hecho, muchas de las partes de la Biblia, cuando se nos habla de la mano de Dios, del rostro de Dios, de los pies de Dios, podemos pensar que en realidad son metafóricos, lo que en interpretación bíblica llamamos antropomorfismos. Le damos cualidades humanas a Dios, no porque Dios sea humano, Dios no es humano, Dios no es hombre ni hijo de hombre, Dios no tiene ojos y boca, Dios existe antes, fuera trasciende cualquier tipo de limitación física y material. Dios es espíritu, dice la palabra. Él es espíritu, Él es invisible, Él es más grande que lo material, Él está en todas partes, no tiene ojos sin nariz, Él es simplemente más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Y justamente por eso, para hablar de Dios, no podemos hacerlo en términos divinos porque no tenemos palabras para hablar de Dios, así es que utilizamos metáforas, recursos literarios que nos ayudan a entender quién es Dios. Por eso se utiliza la frase la mano de Dios, el rostro de Dios, antropomorfismos para hablar de Dios, aunque no podemos explicarlo. Pero en resumen, nadie puede ver a Dios. Número dos, segundo punto que quiero aclarar. Si nadie puede ver a Dios, ¿por qué se dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Varias opciones. Una, podemos decir que es metafórico para el hecho de decir que Moisés tiene una relación cercana con Dios. Segunda opción, podemos pensar que Dios hacía una visión. Dios aparecía, lo que llamamos en teología, una teofanía. Dios se manifestaba de alguna forma para hablar cara a cara con Moisés. No necesariamente era el rostro de Dios. ¿Cómo es el rostro de Dios? ¿Tiene barba? ¿No tiene barba? ¿Tiene nariz grande, nariz chica? No, simplemente Dios es más grande que Dios, no está limitado por un aspecto físico, pero posiblemente Dios creaba una visión, una teofanía para hablar cara a cara con Moisés. Y la tercera opción, que es la que más me gusta, es esta, y aquí es donde conectamos con Navidad. Dice la palabra de Dios que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dios es invisible, pero cuando vino Cristo Jesús se hizo visible. Dios se encarnó, el Verbo se hizo carne, Dios se hizo un hombre para que le veamos. Y por eso Juan dice, vimos su gloria. Lo que no pudo ver Moisés, lo vieron los discípulos y los que caminaron con Jesús.
y lo vemos ustedes y yo porque Dios está entre nosotros. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, aunque Dios es invisible y no se puede ver, en Cristo Jesús sí pudimos ver. Y hay quienes piensan que antes de que Cristo naciera en un bebé, por supuesto, Cristo no comenzó a existir en ese bebé. Él es el verbo eterno de Dios que existe desde antes de la fundación del mundo, antes de encarnarse en un bebé y crecer en un ser humano que es más que un ser humano y que fue el Mesías y el Hijo de Dios y murió por nuestros pecados. Antes de eso, Jesucristo, por supuesto que ya existía porque es Dios entre nosotros. Y hay quienes piensan que esa segunda persona de la Trinidad es el que hablaba cara a cara con Moisés y que así es como Dios se manifestaba a Moisés. No les doy una respuesta, escojan esta opción, más bien consideremos todas y entendamos la grandeza de Dios. Y número 3, es interesante que Dios le dice, verás la gloria, pero no el rostro. Y eso me remite otra vez a la conexión con la Navidad. Mis queridos hermanos, en Jesucristo vimos la gloria de Dios. Los discípulos vieron la gloria de Dios y Jesucristo prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Así es que, si bien no con nuestros ojos, pero sí con nuestra fe, vemos la gloria de Dios todos los días porque Jesús está con nosotros, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él vino a estar con nosotros, Él vino a visitarnos y se quedó con nosotros, porque Él está siempre con nosotros. Jesucristo está siempre. Él lo prometió y con su Espíritu Santo está presente. Así es que, mi querido hermano, vemos la gloria de Dios todos los días. Él está a nuestro lado. Él vino y vino para quedarse y vino para algún día llevarnos también con Él. Creamos en Él, esperemos en Él y confiemos en sus promesas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos recuerda, Dios mío, que tú estás con nosotros, que aunque tú eres trascendente, Señor, que aunque tú eres, Señor, más allá de lo que podemos ver y tocar, que tú, Señor, eres todopoderoso y trasciendes este universo, pero al mismo tiempo viniste, te hiciste un hombre para estar con nosotros, para salvarnos. Queremos verte, Señor, queremos ver tu gloria. Queremos conocerte día a día en nuestro caminar, Dios mío, y entender que estás con nosotros. Permite que así sea. Te pido bendición para todos mis hermanos que estén escuchando este devocional, Señor. Cuídalos, protégelos, bendícelos. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.